es el embarazo adolescente, para explicarle básicamente cómo es la estructura de la charla, vamos a hablar un poco de qué son los adolescentes, quiénes son los adolescentes, qué pasa con el embarazo adolescente en el país, básicamente en Perú, por qué es que se da este tipo de embarazo adolescente, cuáles son las causas que a un adolescente puede llegar el embarazo adolescente a un adolescente, en este caso básicamente va a sonar un poquito feminista, pero en este caso simplemente a las mujeres, al cual le llega el embarazo. Existen muchas formas, puede ser por la falta de información que uno puede tener, y también puede ser por algún tipo de violación o algún tipo de violación tanto que se puede dar en casa, o la violación que también se puede dar cuando uno puede estar en el colegio de parte de los docentes, que hay casos. Entonces, ¿y qué es lo que se está haciendo para evitar el embarazo adolescente en el país? Y también cómo es que nosotros como personas, y no solamente como personas, porque como personas podemos ayudar a los adolescentes, si nosotros tenemos cerca a un adolescente que vive con nosotros o comparte con nosotros, o el adolescente nos tiene confianza, pues como personas nosotros podemos orientarlo sobre los métodos anticonceptivos que puede tener, que puede recibir, no necesariamente con los métodos anticonceptivos, sino con el conocimiento de cómo se da un embarazo, ¿no? Porque a veces los adolescentes no llegan a saberlo y simplemente inician su vida sexual sin saber la consecuencia de que pueden llegar a quedar embarazadas, porque de pequeños siempre los instruyeron de que un bebito viene y lo trae la cigüeña, ¿no? Entonces, yo crezco con esa idea y pienso de que nunca voy a quedar embarazada porque los bebés lo trae la cigüeña. Entonces, eso, o como profesionales de cuando nuestro consultorio, en este caso la mayoría aquí son médicos, en nuestro consultorio, tanto sea en consulta general o en consulta como especialidad de obstetricia o ginecología, de conversar con el adolescente de una manera natural, de una manera sin prejuicios sobre este tema, ¿no? La vez pasada era también con el grupo de San Juan Bautista, conversábamos sobre el tema de la sexualidad de los adultos mayores, y llegábamos a la conclusión un poco, les compartía básicamente lo que yo había llegado a la conclusión, de que no se suele ser tan común hablar con los adultos mayores sobre su sexualidad, porque tampoco nosotros mismos lo vemos algo tan común, ¿no? Entonces sería bueno, no sé si se añade en la historia clínica, o añadirlo, o conversarlo también como personas con los adultos mayores que tenemos a nuestro alrededor, cómo ha sido su vida sexual, o cómo les gustaría que sea ahora sin que suene tan pervertido. Entonces también con lo mismo, ¿no? Teniendo casi la misma idea con los adolescentes, para llenarles más que nada de información. Las consecuencias que puede tener un adolescente, una mujer adolescente, una niña adolescente, cuando sale embarazada. La mayoría de chicas, cuando salen embarazadas y se enteran de su embarazo, que son básicamente a los 2 meses o a los 3 meses, lo que hacen, un embarazo adolescente se vuelve riesgoso, porque la mayoría de adolescentes cuando sale embarazada se fajan. Si están en el colegio, mucho más aún, ¿no? Se fajan para que no se les note la barriga, dejan de comer para no engordar, se inducen un embarazo, un aborto, perdón, se inducen un aborto ellas mismas comprándose las pastillas, medicamentos, cosas que puedan escuchar por ahí o leer por alguna red social o algo, y hacen daño al feto que tienen dentro de ellas mismas, y cuando nace el bebé, bueno, pues nace con bajas defensas, con deformaciones porque se fajaron, no nace con el peso exacto porque no comieron lo suficientemente bien, o no se nutrieron lo suficientemente bien cuando estuvieron en el proceso en el primer trimestre, que es el primer trimestre el más importante. Justo en el primer trimestre ellas estaban
haciendo todo lo posible para que no se les notara el embarazo. Entonces es ahí donde están las consecuencias también que produce un embarazo adolescente. ¿Sí? ¿Qué es un adolescente? Básicamente, la OMS define al adolescente o la etapa de la adolescencia a las personas, ¿no? A los seres humanos, que están en un rango de entre los 10 y 19 años. ¿Sí? Entonces, teniendo este concepto, nos vamos a ir con respecto a cada vez que se diga adolescente, encasillamos a una persona en este rango de edad o se hable del embarazo durante toda la charla, vamos a saber que se va a hablar exactamente en este grupo de personas que va de entre los 10 años hasta los 19 años, ¿sí? ¿A qué edad empieza a tener relaciones sexuales las mujeres adolescentes? ¿Sí? Porque cuando yo puedo empezar mi actividad sexual, mi vida sexual, o algunas personas lo llaman así, pierdo mi virginidad, pero no es tanto perder tu virginidad porque uno no pierde nada, más bien uno empieza a tener una vida sexual, una vida sexual activa. Y bueno, nos dicen de que el porcentaje de adolescentes que inició sus relaciones sexuales ha sido antes de los 15 años, pero esto ha sido antes del 2000. Y a partir de la década del 2000, esto ha aumentado, ¿sí? Y a partir del 2009 ha aumentado mucho más la iniciación de los adolescentes sobre su vida sexual activa. Así que más o menos ya vamos teniendo una idea a qué edad van empezando su vida sexual las mujeres o niñas adolescentes, los adolescentes, para que cuando nosotros tengamos en consulta o conversemos con un adolescente, independientemente de la profesión que practiques o que seas o lo que estés estudiando, sepas de que esa persona con la que tú estás conversando sobre o sientas que no tienes ningún tema de conversación, puedes tener el tema de conversación con respecto a las relaciones sexuales o con respecto a métodos anticonceptivos, eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo es un embarazo adolescente en el Perú? Bueno, en el Perú el embarazo adolescente no es un fenómeno extraño. Todo el mundo sabe o ha tenido conocidos o ha visto en el colegio que alguien ha salido embarazado de su grupo, ¿no? Del mismo salón o de otro salón. En el 2017, el 13% de las mujeres cuya edad oscilaba entre los 15 y 19 años estuvieron embarazadas. A esto de aquí yo le quiero añadir, se los he comentado, igual se los voy a volver a comentar. Yo vengo trabajando en colegios 3 años y en estos colegios, independientemente del lugar o el sector que haya sido público o privado, básicamente en lo público, ¿ya? En un colegio público, lo normal que se pueda dar en el porcentaje de embarazo es un 5% el 5% de las adolescentes, o sea, de un total si hablamos de un colegio al nivel secundaria nada más, de un colegio entre comillas pequeño, que podría tener solamente 15 salones o 17 salones, el porcentaje mínimo o máximo más que nada, de adolescentes que sale embarazada, se calcula siempre que es el 5%, ¿sí? Entonces, si hablamos de un solo colegio que tiene 15 salones, el porcentaje de 500 alumnas, o sea, el 5% de 500 alumnas vendrían a ser 25 alumnas como máximo que salen embarazadas en un colegio del Estado, ¿sí? Entonces, y sabemos de que no solamente en un distrito existe un solo colegio, existen varios colegios a nivel de secundaria, que entonces, que te estoy conversando sobre que el colegio más pequeño, que puede ser de 500 alumnas, imagínate si hay un colegio de 1000 alumnos, 1500 alumnos, sacarle el 5%, o sea, es mucho más la cantidad de adolescentes que salen embarazadas. El problema es que a veces cuando se van en el centro de salud que lo tiene como asociado
va al colegio a dar la charla sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo es el embarazo, cómo yo debo cuidarme y todos esos temas, eh, el, el adolescente tiene que asistir a estas charlas, lo normal es que se hagan en un auditorio, entonces, pero tiene que asistir a este auditorio cuando lleva una autorización del padre. Si es que no lleva la autorización del padre para que pueda recibir la charla, el adolescente no puede recibir esa charla de prevención de embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, lo que se haya dado porque está atentando contra las decisiones que puede tomar el padre, ¿no? Y el padre de alguna otra manera puede denunciar al colegio porque induciendo de que a mi hijo le están queriendo enseñar a tener relaciones sexuales. Entonces no solamente depende del adolescente que, el adolescente cree que nada malo le va a pasar y simplemente tiene relaciones sexuales y ya, no, sino es que, o sea, también es parte de la familia, también es parte de la comunidad, también es parte del colegio mismo, porque han habido colegios en los cuales yo he estado también, y el centro de salud va y ciertos maestros se rehusan a de que no, mis alumnos no salen simplemente porque están en mi clase y yo no quiero que pierdan mi clase por ir a escuchar una charla de cómo prevenir un embarazo. Una cosa así, ¿no? Entonces, influyen muchas cosas. La cifra de los adolescentes que han estado embarazadas disminuyó un 12% en el 2018. Hay un tema, en el país existe para reducir la tasa de embarazo en un 20% en todo el Perú. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en esa tasa, que se supone que del 2012 al 2021, que es el próximo año, debe disminuir en un 20%, ¿sí? Entonces, a lo que va ahora en el 2020, bueno, al 2019, porque todavía no se saca realmente los estudios del 2020, esa tasa, en vez de reducir, ha aumentado en un 32%, ¿sí? Esto, bueno, de lo que la tasa de embarazos ha disminuido solamente en un 12% en el 2018, pero es muy diferente al 32% de lo que está aumentando. El mayor porcentaje de adolescentes embarazados se embarazan por primera vez, que se encuentran en la selva, con un 23%, en la costa y en la sierra, con el 13%. ¿Sí? Y eso no queremos decir que las personas de la selva tiendan a quedar embarazadas, no simplemente viene el hecho de que porque son de la selva y tienen la sangre más ardiente y esto, o las hormonas mucho más revueltas, no, porque también está el hecho de que en la selva también existe bastante lo que es la prostitución, ¿sí? El 32, en conclusión, con respecto al estado el estado en el que se han encontrado con el respecto al nivel educativo, las adolescentes, el 32% se ha encontrado no tienen un nivel educativo, un 32%, un 45% solamente tiene un nivel primario, un 12% solamente se encontraba en el nivel secundario y el 7% tenía educación superior, ¿sí? El porcentaje de adolescente, esta es una estadística del 2017 con respecto a ciertos departamentos, con respecto a Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín, Cajamarca, Ayacucho, Madre de Dios. Entonces, vemos que el porcentaje sí es alto, o sea, si el promedio es de un 13.4%, o sea, en ciertos departamentos del país, sobrepasa ese límite, podríamos decirlo, aunque no debería haber un límite con este tema. Factores de embarazo, del embarazo adolescente. ¿Cuáles son los factores que influyen para que se dé un embarazo adolescente? Y están las condiciones socioeconómicas, por el tema de la pobreza, por la falta de oportunidades laborales, y en este tema, por decir, muchas veces todavía se sigue formando a las mujeres con el hecho de pensar de que solamente son unas fábricas de bebés, o son mujeres de que solamente no pueden estudiar ninguna otra carrera y simplemente están o vienen al mundo para ser mamás o conseguirse un buen marido y ser mamás, básicamente eso. Entonces, si
si tú no solamente tienes educación superior y ahora en esos tiempos vemos de que teniendo la educación secundaria, disculpen, no puedes trabajar en algún lugar donde recibas tus beneficios laborales, entonces lo fácil que puedes hacer es emparejarte con alguien y que esa persona te mantenga, ¿sí? Y eso es lo que muchas personas, muchos adolescentes crecen con esa idea en la cabecita. El matrimonio infantil por la búsqueda de un estatus social, ¿sí? Por decir, también cuando uno va creciendo, va pensando de que, y si dentro de tu hogar existe un tema de violencia, tú ves la forma o la manera de cómo escaparte de casa. Y la única oportunidad o lo único que te queda es embarazarte de alguien para poder salir del hogar donde recibes maltrato o violencia o cualquier tipo de violencia, ¿no? Sea psicológica, física, lo que fuese. Entonces, tratan muchas personas de salir de ese lugar para no seguir viviendo así y bueno, y vemos los resultados, ¿no? De que o bien se llenan de hijos o bien el marido de alguna otra manera las abandona o bien no viven en un buen lugar adecuado, digámoslo así, ¿no? Siguen siendo humilladas, maltratadas. La reducida información de la educación sexual, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y la violencia sexual. Con respecto a la falta de acceso de métodos anticonceptivos, vamos al hecho de que muchas veces yo les he dicho de que si tú eres mayor de edad puedes ir a algún centro de salud simplemente con tu DNI, independientemente de que si tienes seguro o no tienes seguro, y solicitar planificación familiar y la obstetra o la ginecóloga te dará la orientación de planificación familiar. Te dirá si has tenido relaciones sexuales o si no has tenido relaciones sexuales, o bueno, si has empezado tu vida sexual, te orientará sobre los métodos anticonceptivos que puedan existir, te orientará sobre cómo se da un embarazo y todo esto. Pero cuando eres menor de edad, necesitas ir acompañado de un adulto mayor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros, nosotros en sí, hemos sido jóvenes o adolescentes. Entonces, nos hemos dado cuenta de que llega algún momento donde yo no llego a tener mucha confianza con el apoderado que puedo tener. Entonces, si yo no tengo confianza con el adulto que me está criando, mucho menos voy a ponerme a pensar que voy a tener confianza con otra persona. O sea, no genero vínculo de confianza, ¿sí? Entonces no le puedo decir a ese adulto que me está criando que quiero ir a un centro de salud para que me oriente con el tema de la planificación familiar, porque ese adulto que me está criando me va a decir, seguro ya estás pensando en ser mamá, es lo único que quieres, yo estoy gastando en ti en el colegio por las puras y cosas así. Entonces, o a veces quizás los padres no son así o las personas que te están, tus apoderados no son así y quizás tengan otro modo de pensar, porque acá tampoco no quiero que pienses de que el adulto es un enemigo, porque no lo es. Pero sí es muy necesario de que los adultos lleguen a tener esta comunicación sin tabús, digámoslo así, con los hijos. Y mucho menos, ¿no? O sea, a veces el adolescente le pregunta al adulto cómo utilizar un método anticonceptivo y el adulto tampoco no sabe. Entonces, si eres adulto y tienes algún adolescente a tu alrededor, entonces lleva al adolescente que tienes a cargo al centro de salud y él es el centro de salud que te va a ayudar. Son los especialistas básicamente los que te ayudan con estas dudas. Y también tú también puedes aprender muchas cosas. Con referente a lo que es la violencia sexual, lo vamos a conversar un poco más adelante especificando qué viene a ser violencia sexual, cómo se da este tipo de violencia sexual en el país, ¿sí? La violación sexual y el embarazo adolescente. Bueno, en el 2017, en los centros de emergencia mujer, se detectó 30.000 casos de violencia contra niños y niñas y adolescentes menores de 18 años, ¿sí? Sabemos de que ahora en pandemia se ha detectado muchísimo más estos casos. No hay un soporte de
de alguien que los acoja. Les voy a explicar, ¿ok? Eso es muy, ya salgamos del contexto de esto, pero en mi segundo año de universidad yo estuve en una, bueno, no estuve, sino estuve haciendo prácticas en un albergue de niñas de 13 a 17 años, porque existen, cuando tú vas a INAVIF te pregunta, a qué edades te gustaría participar como voluntario y qué tipo de acción vas a dar, ¿no? En mi segundo año de universidad yo todavía no sabía a qué cosa realmente quería dedicarme, entonces simplemente, pero me gustaba mucho el tema de trabajar con adolescentes porque siento que con niños el trabajo o el trato es un poco más, mucho más dinámico, digámoslo así, con mucho más juegos y todo esto, ¿no? Entonces, y el tema de los niños, independientemente de que no tengan padres dentro de un albergue, está el Estado en el cual existen muchas leyes y muchas normas o muchos compromisos que te comprometen a de que puede pasar cualquier cosa y si tú estás dentro del albergue pueden involucrarte también ciertas cosas. Además, un niño sin padre a una edad que sea de 7 a 13 años es mucho más fuerte que un adolescente. Entonces, bueno, sigamos. Yo estuve en un albergue, estuve haciendo prácticas en un albergue donde habían niñas de 13 a 17 años. Eh, y en ese albergue yo descubrí muchas cosas de las cuales en el mundo o en la forma de como a mí me habían criado era totalmente distinto. Y esto es muy fuerte porque cuando yo empecé a ir al albergue, yo dije, bueno, pues son niñas que están en el albergue y que quizás no tienen padres porque sus padres las han violentado o porque sus padres han fallecido o porque son niñas de la calle, ¿no? Entonces uno puede tener un concepto general así como lo puede tener. Pero cuando un adolescente de 13 años te cuenta todos los traumas, de 13 y 17 años, te cuenta los traumas que ha vivido durante su niñez y los traumas que ha tenido que pasar para que el Estado les dé un asilo y, y lleguen ahí, es mucho más fuerte de lo que uno puede llegar a pensar y decir, están ahí simplemente porque sus padres fallecieron o porque sus padres les maltrataron y bueno, el Estado le está dando un lugar donde estar. Pero no, porque dentro del albergue también se sufre y se sufre bastante. ¿Sí? Escuchar a un adolescente que te diga de que, en estos casos, ¿no? Yo vi que un señor, porque mi mamá le debía mucho dinero, un señor entró y cuando yo tenía 5 años, entró y de la nada empezó a golpear a mi mamá y la golpeó tan fuerte que la llegó a matar y, y yo no sabía qué hacer y el señor simplemente me miraba y se fue. Y a mí me hubiera gustado, o sea, saber de medicina para poder curar a mi mamá y que mi mamá no se muera al frente de mis ojos. O sea, son historias así, historias mucho más fuertes en las cuales tú puedes escuchar. Eh, o sea, definitivamente no te puedes poner a llorar con la persona que está contándote esto porque no es parte de la ética, pero para mí, se los digo, para mí era muy fuerte escuchar esas historias. O niñas que te contaban y te decían, yo alguna vez me escapé o me fui con mis amigas no, salí, me fui con mis amigas al centro a caminar y cuando regresé a mi casa mi mamá me rapó el cabello y tú la puedes ver a la niña con el cabello menos, o sea, crecer disparejo porque le hacían huecos en la cabeza para que nunca más vuelvan a salir a la calle o no salgan por vergüenza, que es lo básico, ¿no? Y existen esas mamás que rapan a sus niñas por ciertos lugares de la cabeza para que no... Eh, y cosas así, o sea, en el lugar donde yo crecí, siento que no ha habido tanta violencia como el impacto de violencia que me contaban esas niñas, que era demasiado fuerte. Niñas que sus mamás calentaban la manguera para golpearlas. Eh,
niñas que te contaban de que su abuelo las violaba a ellas y las violaba a sus hermanas menores y también a sus hermanas mayores, pero como sus hermanas mayores ya le venía el periodo, dejaban de violarlas y empezaban con la menor, o sea, con la que sigue, ¿no? Hasta que te venga el periodo te voy a violar, una cosa así. Entonces, cosas así de fuertes. Y cuando al abuelo no le quedó a quién más violar, entonces a la última le metía un palo por la escoba, le agarraba los pezones y cositas así. O sea, cosas que para mí, que yo llegaba con otra idea totalmente distinta, con un plan de trabajo totalmente distinto, el plan que siempre uno hace, ¿no? Para llevar aquí, para hacer actividades dinámicas, talleres, ¿no? De manualidades, cosas así. Es como que llegas, estás ahí, yo estuve un año, estás ahí 3 meses y te das cuenta de toda la situación, incluso hay un archivero, en algún momento, básicamente rotas en el albergue que yo estuve, rotaba por cada 3 meses, estaba en un pabellón, porque los pabellones eran distintos también, entonces le llaman a un archivero, y el archivero es, bueno, la psicóloga que está a cargo, o la psicóloga o la madre encargada del pabellón, te dice qué cosa tienes que hacer, ¿no? Si vas a hacer talleres o tú llegas al pabellón y la psicóloga o la madre que está a cargo te solicita tu plan de trabajo que vas a hacer durante el tiempo que vas a estar en ese pabellón. Entonces, hay madres que simplemente, madres o psicólogas que te dicen, o trabajadoras sociales que te dicen, no, este mes vas a estar en el archivero, entonces ya, te mandan al archivero. Y en el archivero es arreglar archivos, y lo que no puedes hacer es leer los archivos, pero lo que tú te das cuenta y vas conociendo a los adolescentes, ¿no? Un día puedes estar en pabellón, otro día puedes estar en el archivero, y en lo que tú puedes ir dándote cuenta y vas conociendo, que vas conociendo al adolescente y de la nada encuentras su archivo y te pones a leer y te das cuenta que viene de una situación de violencia tan fuerte. Yo lo digo desde mi punto de vista ya, pero que yo a su edad no sé cómo pueden tener tanta fuerza, porque ha sido tan fuerte y tan brutal lo que han podido vivir. Esto pasa mucho en albergues, o la mayoría de niñas que está en los albergues es por el tema de trata de persona, bueno, en este caso adolescentes, y esto es muy fuerte, y ahí aprendí el vínculo que puede uno tener con su familia, o el vínculo que de alguna otra manera uno puede romper con su familia, porque si es cierto, nosotros no escogemos a la familia, pero sí escogemos a las personas que decidimos tener a nuestro alrededor. Y con respecto a esto, tú podías leer los archivos, que habían niñas, ¿no? Esto va así, personas de aquí de Lima, y esto es del 2016, sí, 2016, 2017. Personas que iban a provincias, ¿no? Personas de Lima que iban a provincia, parejas, esposos, lo que fuese, iban a provincia, independientemente de la provincia que fuese, y conocían supongamos, ¿no? Una familia de allá de provincia, y estas personas se hacían tan amigos que le decían, sí, no te preocupes, yo me voy a llevar a tu hijita a Lima, ya no le va a faltar nada, va a tener estudios, va a tener comida, va a tener un techo donde vivir, se va a comunicar contigo frecuentemente, y todo va a estar bien. Entonces, y la niña, bueno, o sea, y hay relatos de simplemente de la niña. Hay un tema de presupuestos también, que a veces la trabajadora social viaja a la provincia para buscar a los padres, y a veces los padres simplemente te dicen, no, o sea, yo como que ya los padres ya no quieren saber definitivamente nada de esa hija, y te cuentan lo que pasó, ¿no? Y te dicen, bueno, sí, yo recibí 500 soles porque para que esos señores se llevaran a mi hija, y dijeron de que cada mes me iban a mandar plata, o sea, 500 soles igual, porque mi hija estaba ya trabajando, entonces le iban a pagar a mi hija con comida y con estudios, pero aparte nos iban a pagar a nosotros 500 soles, que esos 500 soles nunca más volvieron a llegar, llegaron como que hasta los 3 meses, dependiendo de los casos, pero después de los 3 meses nunca más volvió a llegar este dinero,
o simplemente fue una vez nomás que me dieron 500 soles por mis hijos, 500, 200 soles, 1000 soles por mi hija, que la que se llevaron, y de ahí nunca más la volví a ver y ya yo solo sé que está en Lima y está ya bien, ¿no? Una cosa así, no señor, pero ahora está en el albergue tal, la puede ubicar aquí, que eso que lo otro, sí, pero yo tengo aquí, no sé, 8 hijos más que no sé qué cosa voy a hacer con ellos, así que prefiero que se queden en Lima. O sea, escuchas padres que, ¿no? En las declaraciones, en los archivos, escuchas que pasa de estas cosas. Y eh, hay padres que te dicen, sí, yo voy a ir a Lima a rescatar a mi hija o a sacar a mi hija de ahí. Pero esto no es que vengan a Lima y la saquen de ahí y ya todo se vuelve la niña a su hogar, ¿no? A su provincia feliz y contenta. No, hay un proceso también legal que implica mucho, ¿no? Y a venirte a Lima para no tener dónde vivir, para gastar en abogados y todo esto, es como que el padre prefiere simplemente dejarla. Eh, lo que seguía. Entonces, una vez la niña llegada a Lima, este, iba a la casa de, ¿no? De sus dueños ahora, y bueno, era tratada como una empleada. Y a veces nunca la matriculaban en el colegio, a veces la matriculaban en un colegio estatal, pero la hacían faltar porque tenía que, antes de ir al colegio, tenía que dejar el desayuno listo, la comida lista, la casa aseada, o antes de ir al colegio, si habían niños menores en la casa, tenía que dejar a los niños menores en los colegios y luego regresarse para ir al colegio. Lo normal es que estas niñas estudien en la tarde también. Ahora después, si había algún adolescente, otro adolescente en la casa o había alguien mayor, estas niñas eran abusadas por estas personas, por un poco de dinero, por quieres hablar con tus padres, no sé, ven y mastúrbame o ven, dame sexo oral y te doy no mi teléfono para que las puedas llamar, cosas así. O sea, de eso es lo que pasa o eso es lo que tú puedes llegar a un albergue y darte cuenta de esas cosas. Eh, Después de un tiempo, que lo normal, lo mínimo son 3 4 meses, 6 meses, la niña se hace amigo o amiga de alguien de la tienda, de algún vecino por ahí, y las de estas personas la cuestionan, ¿no? Y le dicen, eh, ellos son tus padres, o qué haces tú ahí, y la adolescente puede decir que no pasa nada, o sea, que sí, que todo está bien, o ahí puede llegar a decir, no, son personas de que yo soy natural de tal lugar y me han traído aquí para que supuestamente yo estudie, pero no estoy estudiando nada. La señora le dice a mi mamá que yo sí estoy estudiando, pero realmente no estoy estudiando. Y cositas así. Entonces, estas personas llaman a la policía, a veces llaman a la policía, a veces llaman al centro de emergencia mujer y van y bueno, es que esto no es que simplemente van y la rescatan, sino es que van, verifican, le preguntan a la señora si realmente es su hija, y si no es su hija, la señora dice, no, es mi ahijada, y ella, no, lo que pasa es que se ha portado mal y es por eso que ha contado esas cosas. O sea, como mínimo tiene que tener unas 3 4 denuncias para que realmente le hagan caso a la niña y bueno, y la saquen o la socorran de esa casa donde está viviendo. Y ahora no es que ya la sacan de ahí y todo bien y ya va a un albergue y tiene asilo y todo esto, no, sino que los adolescentes que van a un albergue primero pasan 3 meses en un preventivo. ¿Qué significa eso? De que en este preventivo es como que cuando estás, si lo hablamos con el tema de estudios, cuando estás en generales, o sea, todo el mundo está ahí, así sea por prostitución, por droga, por trata, porque te hayan traído de provincia, porque hayas recibido violencia de parte de tus padres o de parte de los apoderados que te hayan estado criando. De donde sea, todo el mundo está ahí. O sea, en el rango de edad, ¿no? Que te corresponde, de 13 a 17 años. Todos están ahí, en ese preventivo. Va a depender de tu conducta, va a depender
también si te escapas o no te escapas, porque las niñas en ese preventivo se suelen escapar. En ese preventivo también, como a todas tratan por igual, porque también hay chicas que son de la calle y entre todas se pelean y todo esto, a todas tratan por igual. También dentro de ese preventivo también hay un tipo de violación. Lo conversaba ahora en la mañana con mi equipo de trabajo y era como que eh, esto pasa a la vista de todo el mundo, pero hay gente que se hace la vista gorda y hay gente que se sorprende y dice, wow, yo no sabía que eso pasaba. Yo me di cuenta cuando estaba en mi segundo año de universidad, que tendría 18, 19 años creo, y, y me sorprendió bastante porque decía, wow, no puedo creer que estemos como país, o como país o como personas, básicamente porque somos las personas los que hacemos el país, seamos tan oídos sordos y tan ciegos de no darnos cuenta de que eh, están pasando estas cosas, ¿sí? Y eso, luego del preventivo, que estás 3 meses, pasas al albergue que ya te correspondería, ¿no? En el albergue donde yo estaba, habían 6 pabellones. Cuando pasas al albergue donde ya te corresponde, dentro del albergue pasas otro preventivo. Entonces, otros 3 meses de preventivo. Es un pabellón de preventivo, un pabellón de drogas, de chicas que han entrado por drogas, chicas esquizofrénicas, pabellón de netamente todo lo que viene a ser violencia, abuso sexual y trata. Ahora, están los niveles. Una cosa es que mi mamá o, o las personas que me han estado criando me utilizaban como quien diría, como carnada para distribuir la droga, o era yo la que comercializaba la droga. Entonces, también hay tipos de albergue, ¿no? Entonces, yo he estado como que en un albergue, entre comillas, tranquilo. No había tanta, entre las adolescentes no se peleaban a cada rato porque había como que un respeto entre ellos, o sea, se mantenían bastante al margen con eso, no llegaba tanto el tema de violencia, pero sí habían habían adolescentes que tenían problemas eh, psiquiátricos. Hay un centro de salud dentro del albergue también, donde a la semana podías ver como mínimo de cada pabellón cinco adolescentes que iban porque habían intentado suicidarse, porque se tomaban el detergente, como se mezclaban, esto era lo más extraño porque mezclaban, o lo más, no sé hasta dónde podía llegar, hasta donde llegaba su creatividad, porque mezclaban detergente con ayudín, y tú dirás, pero ¿por qué le dan detergente o por qué le dan ayudín? Porque ellas dentro del albergue lavan su ropa a mano, lavan los servicios a mano, entonces, y van turnándose, ¿no? En un pabellón pueden estar 35 o 30 niñas, y las actividades del pabellón van rotando, por decir, hay días que a algunas le puede tocar limpiar la casa, el pabellón, a otras les puede tocar limpiar la sala de estar o el comedor, a otras les toca lavar los servicios, a otras les toca traer el almuerzo, porque la comida no se hace en su pabellón, la comida se hace en un pabellón donde está el comedor, donde está la cocina básicamente, no el comedor. Este, y, y hay adolescentes que salen, o sea, que se turnan, ¿no? Tienen fechas de las cuales están permitidos salir de su pabellón para ir a recoger la comida, el desayuno, el almuerzo o la cena, eh, o la fruta, que es la media tarde. Hay adolescentes que dentro del albergue hay un colegio, y aparte del colegio hay un pabellón de talleres. Bueno, en el albergue donde yo estuve, porque como le digo, el albergue donde yo estuve era con monjas, entonces siempre las monjas han exigido como que tienen ahí sus cositas bien planteadas, bien proyectadas. Eso. Entonces,
Este, y las niñas, hay niñas que pueden salir a recibir taller, hay niñas que no pueden salir porque ya han tenido antecedentes de que se han cortado, porque en los talleres hay talleres de cosmetología, costura, manualidades, eh, de instrumentos musicales, sastrería, cositas así. Entonces habían niñas que ya habían tenido antecedentes y no podían entrar a ciertos talleres porque ya habían tenido antecedentes de que se habían cortado con la tijera o se habían robado la tijera. Eso sí pasa bastante. En el albergue se roban bastante entre ellas, roban bastante a los profesores que van. Y eso. Luego, eh, también están los adolescentes dentro de los albergues que eh, como les digo, en algún momento les da las crisis y rompen una ventana y es como cuando uno tira migajas en el parque y vienen las palomas a comer. Entonces, así, a un adolescente de la nada rompe la ventana y se acercan muchas a recoger trozos de vidrio, pero no lo van a usar, ¿eh? Simplemente se lo llevan y la que rompió la ventana coge el pedazo de vidrio más grande y amenaza con cortarse y con quitarse la vida, ¿no? Ya no soporto estar aquí, eso es lo más fuerte que he escuchado, ya no soporto estar aquí, me quiero ir de aquí. Y algunas se llegan a cortar, otros o la madre o la psicóloga o la monja o tú mismo le puedes hablar para que se tranquilice y ya suelte el vidrio, pero se la llevan al pabellón de medicina y la dejan ahí una semana porque tiene un desequilibrio. Esos son el tema de eh, los recién nacidos con respecto a las madres menores de edad y el padre el padre de ese niño. Les explico un poco. Esta tablita de aquí básicamente es el hecho, a veces por decir, cuando un adolescente, y en este caso estamos hablando de la violación sexual, cuando un adolescente ha sido violada, muchas veces no suele decir o no quiere decir que ha sido violada, porque ese violador ha sido su padre, ha sido su abuelo, un tío, un padrastro, quien haya sido. Pero entonces no se saca una estadística adecuada. No hay una estadística adecuada, mejor dicho. Pero ¿cómo uno saca una estadística adecuada? Y esto es lo que ha hecho la RENIEC. La RENIEC lo que hace, como para sacar la estadística adecuada, es obtiene la edad, los datos de la madre, y como para también necesitas registrar a tu hijo con los datos del padre, entonces al obtener los datos del padre es ahí donde se llega a sacar esta tabla, ¿sí? Entonces vemos que hay padres de más de 60 años, de más de entre 30 hasta 59 años, con niñas de 14 años, de 15 años, de 16 años, 17, con adolescentes, disculpen. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, que no es que necesariamente en los hospitales se esté dando este registro, sino se da cuando ya tú vas y registras a INRENIEC a los padres. Ahora sabemos de que no todos registran no todos registran al padre del niño, ¿no? A veces la madre simplemente se registra ella sola. Entonces eso es lo que pasa. ¿Sí? Es muy fuerte el tema de la violación que se puede dar, incluso aceptar de que poner en el DNI de donde es tu hijo, colocar que es su padre un violador, prefiero no colocarlo, entonces tampoco no hay una estadística exacta. ¿Qué vendría a ser el tema de la violencia sexual? Comprende todas las acciones con naturaleza sexual que se cometen contra una persona,
sin su consentimiento bajo una coacción, ¿sí? ¿Qué vendría a ser también el tema de la violencia sexual? Actos que no involucren la penetración o el contacto físico, así como el acto que vulnera el derecho de las personas a decidir voluntariamente sobre su vida sexual reproductiva a través de amenazas o intimidación, ¿sí? Entonces, tengamos claro eso de aquí. Puede ser considerable casos de violencia sexual, el acoso sexual, los tocamientos indebidos, la pornografía coaccionada, las violaciones sexuales, entre otros. Como les comentaba, el tema de violencia no solamente en el caso sexual, cuando no solamente tiene que ver con un tema de penetración, porque como les digo, hay violadores, y en el caso del albergue donde sí llegué a conocer mucho de estas cosas, que habían personas que les metían un palo de escoba por la vagina para que no quede muestra de semen, muestra de ningún fluido, y cuando vayan a denunciarla no pase nada, pues, ¿no? No haya ninguna prueba que diga de que esta persona es la que me ha violado, pues porque no hay pruebas, ¿entienden? Así de, de astutas pueden ser estas personas que les gusta atentar con o vulnerar con el derecho de las otras personas. En el periodo de enero a septiembre del 2019 se registró un total de 8.000 casos de violencia contra menores de edad y también contra los adultos, porque los adultos también reciben un tema de violencia sexual. Vamos a conversar con esto un poco el tema legal, ¿sí? En el Código Legal peruano, en el Código Penal peruano, ¿qué cosas se especifica como delito contra la libertad sexual? Tenemos a la violación sexual, que básicamente es tener acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal, realizar cualquier acto similar introduciendo un objeto aparte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, vaginal o anal, y para este delito la pena privativa de libertad no es menor de 14 años ni mayor de 20 años. El tema también viene a ser con la violación sexual a un menor de edad que comete este delito si se realiza de cualquier acción en el artículo ya mencionado, que sea tener acceso carnal, vía vaginal o anal o bucal, con un menor de 14 años. ¿Sí? A esta persona sí se le da una cadena perpetua. Con el tema de acoso sexual, sea aquel que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, ¿no? Busca establecer contacto o cercanía sin el consentimiento de la víctima, ¿sí? Cuando es delito, la pena de cárcel no es menor ni de 3 años ni mayor de 5 años. También aplica que el acceso se da mediante a la tecnología, ¿sí? Si tú acosas, ahora que bueno, no puedes quizás, pero sabes de que alguien está acosando o te están acosando por algún tema de red social, por el tema de que ahora esa persona no te puede ver o tocar o vigilar o hostigar, si también te hostiga mediante alguna red social o utilizando algún medio de comunicación tecnológico, también es considerado como un acoso y está dentro del Código Penal. Tocamientos o coacción o connotación sexual o de actos de connotación sexual. Esto establece de que tener un acceso carnal, de básicamente como que tocar de una manera liviana las partes íntimas o cualquier parte del cuerpo de la otra persona sin su consentimiento, ¿sí? Y también están los tocamientos o actos de connotación sexual y con respecto a lo mismo, pero con menores de edad, ¿sí? Bueno, menores de 14 años. ¿Qué es lo que se puede hacer para que uno mejore y se evite el tema de lo que hemos estado conversando, el tema del embarazo adolescente? Es una educación sexual para estas 4 imágenes que ven. Son de la página de Instagram de Sexo Consentido, que para mí es una muy buena página donde te da mucha información también sobre sexualidad.
Y bueno, ellos plantean que la educación sexual para decidir, el aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, y que ellos también te dan una información de que solo en el Perú se realizan 371.000 abortos clandestinos por año, es decir, más de 1.000.000, más de 1.000.000 abortos al día. Tengamos en claro eh, de que 1.000 abortos al día, de que esto es una realidad y, y eso es lo que pasa en nuestro país. Si tú llevas consulta o llevas terapia o estás lo que estés estudiando, dice que la mayoría aquí estudia medicina, y si en algún momento llega alguien a tu consultorio y quieres llegar que hacer que este cambio se dé, yo sé que de alguna otra manera, participando en el grupo de Escora, estás ayudando o estás nutriéndote de mucha información para eh, estar tú prevenido, pero también puedes ayudar a que tus pacientes lleguen a tener una, una prevención adecuada. Y bueno, para prevenir el embarazo en adolescencia necesitamos, y esto es lo que le plantea el programa que les comentaba al inicio, el programa para disminuir el embarazo en la adolescencia, que es un programa que va del 2012 al 2021, que básicamente es el acceso y la culminación de la escuela, la educación sexual integral, prevenir la violencia contra los y las adolescentes, en particular la violencia sexual, e informar o dar consejos sobre los métodos anticonceptivos modernos. Ya para terminar, seamos profesionales que promuevan y dejemos el tabú por promover también los métodos anticonceptivos. ¿Sí? Muchos de los yo puedo tener toda la información que sea como adolescente. Puedo tener 1.000.000 de información, pero eso no significa de que yo como adolescente cuando quiera decidir utilizar un método anticonceptivo, vaya y le solicite al Estado que me brinde un método anticonceptivo, me diga, no, tiene que estar tu padre aquí para darte un anticonceptivo. Yo considero que un adolescente uno es consciente de poder decidir a partir de los 14 años qué es lo que quiere para su vida. Si yo quiero que mis adolescentes tengan un mejor proyecto de vida, entonces promuevo ese tipo de cosas. ¿Sí? Como les comentaba al inicio, no es que normalicemos el embarazo adolescente, sino que cuando veamos un adolescente embarazado, démosle el apoyo emocional para que se llegue a sentir cómodo, digámoslo así, teniendo este embarazo, porque ustedes no saben todos los prejuicios que hay atrás de eso, de esa persona. Incluso en el colegio en el colegio donde yo estudié, tenía compañeras que salían embarazadas y cuando ya pasaba el tiempo y daban a luz, me decían, y la enfermera me trató súper mal, porque me dijo, es tu culpa que tú hayas salido embarazada, y incluso me hizo hacer cesárea y no me hizo dar un parto natural, porque es como que me vio, me dijo, no, es una niña, hazla cesárea porque no va a poder parir. Quizás es cierto, quizás no ha podido parir porque, ¿no? Es un adolescente y todo esto, pero sí te tratan de una manera, hay un rechazo social totalmente horrible, incluso cuando te ven en la calle embarazada, cuando eres adolescente, la misma sociedad te, te toma como un prejuicio, te juzga, ¿no? Sin necesidad de saber de que quizás ha sido violación, independientemente de lo que haya sido, nadie tiene por qué juzgarte, ¿sí? Con respecto a eso, así que tú, ¿qué estás dispuesto a hacer para reducir esa estadística con respecto a los embarazos adolescentes que, que, que hay en el país? En el 2019 hubo 38.000 embarazos adolescentes y este año hay 32.000, pero quizás es porque estamos en pandemia. O sea, sí estamos en pandemia, ha habido violencia sexual, pero no ha llegado a ser un embarazo. O quizás ahora están en los embarazos clandestinos. Es común que tú vayas por el centro de Lima y veas letreros que dicen atraso menstrual
y te ponen un número. Entonces, plantéate. En algún momento yo estuve, ya para terminar con esto ahora sí, gracias más bien por la invitación. En algún momento yo estuve trabajando en un colegio de mujeres, solo de mujeres. Ya eso fue mi cuarto año de la universidad. Y, y ahí sí fue muy fuerte. Yo iba al colegio de mujeres, iba solamente tenía a cargo tercero, cuarto y quinto de secundaria y existía la prostitución en el colegio. El colegio estaba ubicado en el cercado de Lima, vamos a ponerlo así, estaba ubicado en el cercado de Lima y era cerca al colegio había un centro comercial. Entonces, las niñas estudiaban en la tarde, ¿sí? Tercero, cuarto y quinto estudiaban en la tarde. Entonces, cuando estudiaban en la tarde, y yo también iba a trabajar en la tarde, iba en el horario de 12:30 a 6:30. Entonces, cuando yo llegaba, y a veces, bueno, decía, es muy temprano para ir al colegio, me daba una vuelta por el mall y o pasaba por el mall, ¿no? O tenía que hacer unos pagos, comprar unas cosas, lo que fuese, o comprar mi almuerzo porque no había cocinado, cosas que, bueno, independientemente de eso. Y veía adolescentes y decía, a esa chiquita creo que la conozco, creo que es del colegio. Y las veía con su ropa, o sea, cambiada, sin uniforme, y que se encontraban con una persona adulta o se encontraban con alguien. Porque si ahora bien saben, o bueno, si no saben, la prostitución ya no es por un tema de que yo me paro en una esquina y ejerzo mis servicios para el tema de las trabajadoras sexuales, sino que también yo puedo tener una red social y alguien me puede escribir por ahí y puedo coordinar un encuentro con esta persona y listo. Y tú puedes ver eso. Muchas veces se denuncia, muchas veces es que te das cuenta también porque eso es en un colegio estatal y que una niña lleve de propina 200 soles o que una niña tenga todo la cartuchera, los cuadernos, todo en marca de Stanford y o sea, puede tener la mejor calidad de cuadernos, puede tener los mejores lapiceros, pero dentro de eso no hay nada que más que hojas escritas y gabarateadas de los chistes que puede hacer con sus compañeras, pero no hay clase. Eh, pero cuando llamas a sus padres se acercan al colegio y son personas totalmente humildes. O sea, humildes, de verdad. Y te dicen, yo vivo en tal distrito. Son distritos alejados. Voy a dar como ejemplos, porque se eran bastantes. Era Comas, San Juan del Brigancho, Caraballo, Los Olivos, Chorrillos, San Martín de Porres también. O sea, así. Y tú ves a los padres acercarse totalmente humildes y ves a la niña que tiene el mejor cuaderno, los mejores lapiceros, quizás hasta, no sé, la mejor mochila, una mochila que normalmente uno le puede, a uno quizás cuando está en colegio estatal, te pueden comprar una mochila, las normales, ¿no? Cada semana yo puede ir con diferentes mochilas, entonces te das cuenta de esas cosas. Y eso es lo que pasa. Realmente eso es lo que pasa. Es muy fuerte. Cuando uno entra a la realidad, te das cuenta de muchas cosas que pueden haber estado pasando y tú no te podías haber dado cuenta quizás. Así que, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para reducir esa estadística? En algún momento nosotros fuimos con el grupo del colegio, fuimos a una cabina de internet, porque en la cabina de internet a veces cerca al colegio había un instituto, ¿no? Estos de edad, eh, ¿cómo se llaman los otros? IDAD, no sé, pero estos institutos de cómputo, vamos a ponerlo así. Eh, y estos chicos coordinaban con las chicas del colegio para encontrarse en estas cabinas de internet y ahí tener relaciones sexuales. Entonces, es un trabajo muy, muy fuerte. Trabajar con la policía, trabajar con el tema de gente que hace investigaciones para que se pueda llegar a dar con esas personas de que obligan a las adolescentes a practicar, a ejercer la prostitución por 50 soles, por 200 soles, que no
no tiene sentido, son adolescentes. Y es la forma fácil que las ve. Cuando en algún momento algún auxiliar les decomisaba el celular a alguna alumna, les encontraba fotos en hilos dentales, o sea, no utilizando el hilo dental bucal, sino en ropas interiores muy pequeñas, en shorts muy pequeñas, mandando fotos, ofreciendo servicios sexuales. Así que hay mucho por hacer. Creo que lo que ya estamos haciendo es bastante, pero no lo suficiente para lograr llegar a hacer un cambio de lo que realmente queremos. Así que nada, gracias por quedarse hasta esta parte final a todos. Gracias por la invitación también. No sé, estaré atenta a sus preguntas.